Estamos de regreso en primera hora a través de Unción Televisión, Televisión en Familia. Esta hora de la mañana saludamos a la licenciada Linda Machuca, asambleísta por país, con quien vamos a dialogar en el transcurso de los próximos minutos. Asambleísta, buen día, bienvenida a Unción Televisión. Días atrás, en el tema de rendición de cuentas, estuvieron en Canadá y en los Estados Unidos de Norteamérica para conversar con los ecuatorianos que se encuentran viviendo por diversas circunstancias en esos sectores. ¿Cómo les fue a propósito, no, en esta presentación como especie de rendir cuentas? Creo, entiendo que ustedes realizan este tipo de recorridos. Buen día, Linda. ¿Qué tal, Jorge? Siempre es un gusto volver acá y saludarles nuevamente. Ustedes saben, yo soy cuencana, pero estoy representando en este momento en la Asamblea Nacional a los compatriotas migrantes. Y justamente por esa razón fue que hace una semana estuvimos en Canadá y posteriormente pues yo me dirigí también a los Estados Unidos para visitar a nuestros compatriotas e informar lo que estamos haciendo en la Asamblea. El mayor problema que tenemos con los compatriotas en el exterior es que los canales de comunicación directa son más complicados por las distancias y demás, así es que tratamos en lo posible de estar allá, de decirles lo que estamos haciendo, de contarles lo que ya se ha aprobado en este momento en las leyes y que beneficia a la comunidad migrante. Cuando dice comunicación se refiere a ellos y ustedes como asambleístas en este caso. Así es, pero también al flujo de información que se da de las que dos se genera vías, de aquí, ¿no? Incluso a través de los medios, porque nuestros compatriotas lamentablemente tienen el limitante de que generalmente están recibiendo información de medios que no son necesariamente ecuatorianos, de otras cadenas de información internacional, y hace falta ese vínculo. Y de pronto ahí se distorsionan, dice. Sí, hace falta ese vínculo. Ya, pero en todo caso, ¿cómo les encontró a los migrantes allá? Bueno, hay dos realidades diferentes, ¿no? Nuestros compatriotas en Canadá, que se habla de que existen alrededor de 200.000 ecuatorianos viviendo en Canadá. Te digo sinceramente, la mayoría de los comentarios de ellos allá es: estamos bien aquí, tenemos trabajo, el ambiente es sano, es saludable, hay una buena acogida a la comunidad migrante. 200.000 solo en Canadá. ¿Entre legales e ilegales podríamos hablar? Hablemos de documentados e indocumentados, okay. Ya. Hablamos de cerca de 200.000. Obviamente esos no son los datos más exactos porque muchos de ellos se han ido no necesariamente con un pasaporte. Exacto. Y por los aeropuertos. ¿No hay datos últimos a través de los consulados, no? Es un poco complicado, te digo eso, y más aún en los Estados Unidos, en donde sabemos que hay muchas personas que incluso están trabajando y transitando con un nombre diferente. Muy bien. Entonces, en Canadá, para resumir, podríamos decir que la gente está, digamos, bastante bien. Sí, y la acogida muy linda, te diré, porque desde luego saber que sus autoridades, porque estuvimos en una delegación con el señor presidente de la Asamblea Nacional, con la primera vicepresidenta y yo, y conversando con las personas, se reunieron en un gran evento en el Inti Raymi que se celebra en uno de los parques importantes en la ciudad de Toronto, más de 10.000 personas reunidas, conversando, contándonos sus inquietudes y diciendo también muchos de ellos que un día quieren volver al Ecuador. Ya. Claro, habría que darles obviamente las posibilidades y también el tema del trabajo acá para que la gente pueda venir, en fin, ¿no es cierto? Y eso es lo complicado también de alguna manera. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos, Engano? En Estados Unidos la realidad es diferente este momento. Lamentablemente, como hemos visto, la ausencia de una reforma migratoria que permita regularizar el estatus de más de 12 millones de inmigrantes en este momento en el país ha generado también actitudes como la de Arizona hace unas semanas, en donde se ha aprobado una ley antimigrante, pero para los ecuatorianos toda esta situación tiene un especial significado. Ya existen varias víctimas mortales de los hechos de xenofobia en los Estados Unidos. Lamentablemente muchos de ellos compatriotas ecuatorianos. No todos se conocen, lamentablemente también, ¿no? No, porque son de diferentes lugares, pero la semana pasada, por ejemplo, que yo estuve ahí, pude visitar y acompañar a la familia de José Sucushañay en la corte de Brooklyn durante el proceso que se está llevando a cabo. Esta semana parece que vamos a tener ya un dictamen definitivo respecto a la pena que se va a aplicar a la persona que ha sido imputada de esta agresión. También pude visitar al señor Julio Serrano, otro compatriota de Gualaceo, que ahora está con su mamá allá, que está reunido con su familia, en una interesante reunión en su casa con las autoridades de la ciudad, porque las autoridades también están súper preocupadas de que estas situaciones se estén dando. ¿Las autoridades norteamericanas o las ecuatorianas allá? Las dos. En la casa de la familia Serrano estuvimos acompañados por el representante de la Casa Ecuatoriana de la CENAMI en Nueva York, por el cónsul de Nueva York, por la alcaldesa de la ciudad de Peekskill, por algunos representantes políticos de la iglesia y de la localidad, porque para ellos también es importante tomar acciones en este momento cuando ven que estas agresiones con tinte de xenofobia se están dando en estos Pero Linda, lugares. hay buena voluntad, se nota buena voluntad, porque a veces nos quedamos solo en el discurso también.
Pero y hay que pasar del discurso a realmente hacer realidades. Una de las cosas importantes que está pasando es que hay procesos judiciales en marcha y que yo puedo decir, las autoridades, los órganos de justicia en los Estados Unidos la han tomado con mucha seriedad, apoyados desde luego las familias con el respaldo de las autoridades ecuatorianas. Ellos se sorprenden. Mira, yo cuando estuve en la corte en Brooklyn, unas personas que estaban afuera y los periodistas que hacen el seguimiento de estos casos decía, ¿cómo así las autoridades ecuatorianas hacen el seguimiento de las familias agredidas? Entonces, lo primero que yo les digo es porque nuestra Constitución, la Constitución que aprobamos recientemente, habla justamente de los derechos que tienen las personas migrantes y los ecuatorianos dentro del país, pero también los que estamos fuera. Y en seguimiento de lo que dice la Constitución es que ahora vemos ese interés de nuestras autoridades de acompañar a las familias, de velar porque los procedimientos se cumplan a cabalidad y que se haga justicia. Claro. ¿No? Lo que queremos es que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ahora, ¿cómo alcanzarse para todo, Linda? Porque usted ha dicho, viene preocupado, obviamente, porque la situación como que se ha complicado un poco más en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo hacer ahí un seguimiento? Desde la Asamblea o desde otras entidades, en este caso del Estado. Básicamente hablamos de los consulados que se encuentran en algunas ciudades norteamericanas. Hay muchas cosas que podemos hacer, Jorge. Hace unas semanas, cuando con mucha pena pero también malestar vimos la aprobación de esta ley antimigrante en Arizona, una de las cosas que no podíamos dejar de hacer desde la Asamblea era tener un pronunciamiento respecto al tema. Desde luego que nuestros representantes diplomáticos a través de los canales establecidos pueden entablar diálogos entre países, pero desde la Asamblea también podemos hacer una acción de carácter político. Esta resolución que aprobó la Asamblea Nacional con el apoyo mayoritario, o más bien unánime de los asambleístas de todas las bancadas, rechaza esta ley antimigrante, exige el respeto de los derechos humanos y desde luego pide también al presidente Obama y al Congreso en los Estados Unidos que acelere la reforma comunicación, entonces. Desde luego es una resolución que entre una de las cosas decía que vamos a enviarle esto al presidente de los Estados Unidos. ¿Se envió ya? Ya, desde luego, y hemos expresado nuestra voluntad de que estamos preocupados, pues hablamos de 1 millón de ecuatorianos viviendo en los Estados Unidos. Otra vez, no son cifras oficiales, pero no existen estadísticas concretas, pero es lo que sabemos de este momento. Existe compatriotas viviendo en los Estados Unidos, más de 1 millón, muchos de ellos quizás indocumentados, y para quienes pedimos que se dé un paso importante como es la reforma migratoria. Muy bien, gracias asambleísta por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ti, Jorge. Un buen día, ha sido la asambleísta Linda Machuca en esta mañana aquí en Primera Hora. Momento de hacer una pausa, volvemos en un instante con más aquí en Primera Hora.